El amanecer llegó silencioso pero vivo, como un aliento contenido antes de una confesión. La escarcha plateó los pastizales a los lados del arroyo seco. Cada hoja temblaba bajo el primer destello de luz. Una fina niebla se enroscaba desde el suelo, fantasmal y pálida contra el horizonte rosado. El aire olía a salvia fría y a humo lejano. Prometía ser un día a la vez hermoso e implacable. Los aviones tenían la capacidad de hacer que una persona se sintiera pequeña, como si la tierra misma estuviera midiendo su valía antes de permitirle quedarse. Loretta Caldwell bajó de la destartalada diligencia con un leve gruñido, sus botas hundiéndose en la tierra húmeda. El frío de la mañana se filtraba por las costuras de su vestido de calicó remendado. Se ajustó el chal con más fuerza, consciente de que no lograba ocultar la redondez de su cuerpo. Sus mejillas se sonrojaron, no solo por el frío, sino por la forma en que las miradas del pueblo se concentraron en ella y la midieron antes incluso de que pudiera enderezar la espalda. Ella había soñado con Drake Creek como un lugar para empezar de nuevo, para cocinar para gente honrada y labrarse una vida tranquila. Pero los sueños que estaba aprendiendo podían desvanecerse rápidamente bajo el peso de las escaleras de otras personas. Un niño que estaba junto a la tienda de ultramarinos silbaba suavemente. Dos mujeres cerca del puesto comercial juntaron sus cabezas y susurraron. Una risa resonó corta, aguda y cruel. Loretta mantuvo la barbilla recta, aunque sintió una opresión en el pecho. Ya había oído cosas peores. Aún así, el sonido impactó como una piedra contra un cristal. Dentro de la tienda, Aaron Pique levantó la vista desde detrás del mostrador. Su rostro estaba surcado de arrugas, pero no parecía antipático. «Buenos días», dijo, inclinando levemente su sombrero. «Eres nueva», llamó Loretta. «Bueno», respondió ella, procurando mantener la voz firme. «Me dijeron que podría haber trabajo para un cocinero. Soy hábil en la cocina». La mirada de Harjand se suavizó, aunque un atisbo de duda la cruzó. «¿Quieres preguntar por ahí? La gente siempre necesita ayuda cuando llega el invierno». Echó un vistazo hacia la puerta, de donde ya la seguían los susurros. «Esta ciudad puede ser peculiar. No le des importancia. Particular». Loretta captó la advertencia en esa palabra. Aún así, le dio las gracias y le compró una hogaza de pan del día anterior, aunque ella misma podría haber horneado una mejor. Le resultaba más fácil mantener las manos ocupadas que quedarse ociosa bajo la mirada del pueblo. Después probó suerte en el salón. Sus puertas batientes crujieron al entrar, liberando una oleada de whisky rancio y serrín. Detrás de la barra, la señorita Odessa Finch, alta y astuta como un halcón, arqueó una ceja. «¿Puedo ayudarle? Estoy buscando trabajo. Cocino platos contundentes, galletas, asados, guisos». La sonrisa de Odessa fue lenta y cortante. «Aquí los hombres beben, cariño. Les gustan las cosas bonitas con cinturas ágiles y manos rápidas». Sus ojos recorrieron la figura de Loretta con la precisión de un cuchillo. «Espantarías a la mitad de mis clientes, porque se terminarían su primer vaso». El calor subió de repente al rostro de Loretta. Apenas logró asentir con la cabeza antes de darse la vuelta y marcharse. La risa, baja y privada, la siguió fuera de la puerta como humo. Al mediodía, el cielo se había despejado hasta convertirse en un azul pálido e intenso. El viento arreciaba ahora, tirando de su falda mientras caminaba por la única calle polvorienta. Las puertas se abrieron, las voces se oyeron a lo lejos. Ella capturó fragmentos. «Una niña grande desperdicia comida. No es problema de nadie». Cada palabra se le metía bajo la piel. Aunque siguió avanzando, no les permitió verla quebrarse. En la cuadra, se detuvo a observar a un jinete desmontar. Alto, ancho y silencioso como una sombra. El ala de su sombrero le daba una sombra parcial al rostro, pero ella alcanzó a ver las líneas duras de su mandíbula y la forma lenta y deliberada en que se movía. Su caballo, negro como la medianoche, temblaba con el viento.
La presencia del hombre trajo un silencio sepulcral al aire. Incluso la chismosa Odessa, que salió a fumar un poco, se calló al verlo. «Esa es Macra», murmuró Arlon a su lado, apoyándose en el poste. «Bat Stone MSSRI. Ahora le dicen Stone. Perdió a su esposa hace 2 inviernos. Y perdió más por eso». La voz de Arland se apagó. «Es reservado. Tiene un rancho allá afuera. Una gran propiedad, una vida tranquila. Dicen que el corazón de los hombres se endurece». Loretta volvió a mirar. Stone ató su caballo con calma y eficiencia. Sus enormes hombros bloquearon el sol por un instante. Su ropa estaba gastada pero limpia. Sus botas, relucientes de polvo. Sintió un temblor de algo que no podía nombrar. No deseo, todavía no, sino la punzada de reconocer a otra alma viviendo apartada del mundo. Casi le preguntó si necesitaba cocinera, pero las palabras se le quedaron atascadas en la garganta. Hombres como él no contrataban a mujeres como ella. Se dio la vuelta. Al atardecer, encontró una pequeña habitación para alquilar encima de la tienda de Arland. Una sola ventana, una sola cama, el aroma a pino secado al sol y a lana vieja. Desempacó sus modestas pertenencias, unos vestidos, una cuchara de madera alisada por los años, el viejo libro de recetas de su madre con la flor aún desempolvaba sus páginas. Se sentó en el estrecho colchón, con las manos entrelazadas, y escuchó el pueblo de abajo, el traqueteo de las carretas, los gritos de los niños, la risa de Odessa que lo atravesaba todo. No era la bienvenida con la que había soñado. Esa noche, se preparó la cena en la pequeña estufa, galletas, jamón, una olla de frijoles. El aroma llenó la habitación, rico y cálido, un consuelo que casi enmascaraba el vacío en su pecho. Pensó en escribir a casa: «Querida mamá, encontré un pueblo, pero no un lugar». Y entonces hizo trizas la página. No quería agobiar a su familia con su soledad. A la mañana siguiente, lo intentó de nuevo. Visitó 2 ranchos en las afueras, pero la rechazaron con negativas educadas pero firmes. La esposa de un hombre sonrió levemente y dijo: «Buscamos a alguien a quien los hombres no les importe mirar». Loretta le dio las gracias de todos modos y regresó bajo un sol ahora alto e implacable. Al tercer día, se sentó afuera de la tienda de Arland, contempló su cesta de utensilios de cocina sin usar y se dejó abrumar por la decepción. La lenta aproximación de un caballo interrumpió su ensoñación. Alzó la vista. Stone McSecra cabalgaba imponente y silencioso, su caballo negro levantando pequeñas nubes de polvo. Desmontó con una gracia pausada y se dirigió a cargar provisiones de Arland. No dijo nada. Su rostro era indescifrable. Pero cuando su mirada recorrió el porche y se posó en ella, no se desvió como las demás. Se detuvo, fija, fría, no cruel. Loretta tragó saliva con dificultad. Su pulso se aceleró. Antes de poder detenerse, se puso de pie. «Señor», dijo, con la voz temblorosa a pesar del esfuerzo. «Yo sé cocinar. Si no te gusta lo que veo, no tendrás que mirarme mucho». Arlon se quedó paralizado a mitad de camino, con un saco de harina en las manos. Un silencio sepulcral pareció apoderarse del pequeño espacio que los separaba. La mirada de Stone sostuvo la de ella en un silencioso análisis. El aire olía a polvo y cuero, y a un ligero dulzor a heno. Finalmente, habló, con voz baja, áspera por los años y la pérdida. «Si el lunes eres tan bueno como dices, eso habrá sido todo». Sin sonrisa, sin mostrar dulzura. Sin embargo, algo cambió en el ambiente. Una puerta se entreabrió donde ella creía que solo había piedra. A Loretta se le cortó la respiración. Ella asintió una vez, apretando su cesta contra su pecho. Detrás de ella, Arlon tosió levemente, sobresaltado, como si ni siquiera él hubiera esperado que Stone respondiera. El gran ranchero volvió a mirar a su caballo. Para él, la conversación ya había terminado. Pero para Loretta, el mundo parecía haber cambiado, el horizonte un poco más amplio.
Lo vio alejarse a galope hacia la luz pálida, mientras la niebla se alzaba alrededor de los cascos de su caballo. Por primera vez desde que entró en el arroyo seco, la esperanza, frágil y temblorosa, se atrevió a asomar contra los límites de su vergüenza. Y en algún lugar detrás de una cortina de salón, Odessa Finch se inclinó hacia adelante para observar, una leve sonrisa curvando sus labios pintados. La noticia se difundiría antes del atardecer. Stone McSecra había hablado con la nueva chica. La pradera guardaba sus secretos, pero este no permanecería oculto por mucho tiempo. La semana anterior al lunes transcurrió como caminar contra un viento que se negaba a amainar. Loretta pasaba las largas horas cocinando en la pequeña habitación encima de la tienda de Arland Pique. El aroma a pan y cebollas asadas se mezcla con el olor seco a madera vieja. Se levantaba antes del amanecer, amasaba la masa con esmero y removía ollas de frijoles hasta que el almidón espesaba y se adhería a la cuchara. Era la única manera que conocía de luchar contra el peso que le oprimía el pecho para generar calor donde no lo había. Sin embargo, cada comida que ingería a solas le recordaba el silencio del que intentaba escapar. Debajo de su ventana, Dry Creek se movía con la lenta crueldad de un lugar que prosperaba gracias al conocimiento mutuo de la vida de los demás. Los hombres se congregaron frente a la herrería, hablando en voz baja pero con miradas penetrantes. Las mujeres iban a buscar agua en parejas, susurrando, sin que sus sombreros las cubrieran. Odessa Finch se paraba a diario en la puerta del salón, con el cigarrillo brillando como una pequeña brasa en el viento, escudriñando la calle en busca de nuevas historias que contar con su sonrisa. Loretta mantuvo la mirada baja al pasar. Así dolía menos. Cuando se atrevía a salir a hacer recados, sentía como las miradas la recorrían, sopesándola y desestimándola. En el mercadillo, alcanzó a oír un fragmento de conversación. ¿Stone Macro la está contratando? Dios mío, ese hombre debe estar desesperado. Giró bruscamente hacia otro pasillo, con el corazón palpitante, fingiendo comparar los precios del azúcar. Arlon captó su expresión mientras pagaba y dijo en voz baja, «No escuches. La gente de por aquí se ahoga en su propia amargura». Su bondad era pequeña pero firme, un clavo en el viento, que mantenía algo en pie. El domingo por la noche, incapaz de dormir, se frotó las manos hasta que solo olían a mentira y determinación, extendió su mejor vestido, aún sencillo pero recién remendado, y se trenzó el pelo oscuro para que no se enganchara en la madera áspera del rancho. A la tenue luz de su lámpara, susurró para sí misma las palabras que había ofrecido a la piedra. «No tendrás que mirarme mucho». Ahora sonaban lamentables, pero eran todo con lo que había podido negociar. Su habilidad y su disposición a sumergirse por completo en el trabajo. El lunes amaneció bajo un cielo con tonos cobrizos y azul pálido. El viento era cortante pero limpio mientras ella salía a caballo con una mula prestada. Sus obstinadas puertas se abrían más despacio que sus pensamientos acelerados. La pradera se extendía amplia y salvaje. Olas de hierba, artemisa, plata temblorosa, álamos lejanos doblados por décadas de tormentas. Respiró hondo, sintiendo el polvo y la luz del sol, intentando extraer valor de la propia tierra. Finalmente apareció Stone's Ranch. Edificios largos y bajos, desgastados por el tiempo, formaban un corral grisáceo que se extendía a lo ancho, y más allá, la pradera abierta salpicada de ganado como monedas oscuras sobre tela dorada. Un molino de viento giraba perezosamente en círculos, chirriando levemente. Los perros ladraron al verla acercarse, pero se callaron cuando Stone salió del granero. Era más alto de lo que ella recordaba, ancho como la puerta del granero que tenía detrás, y su presencia llenaba el patio. Las mangas de su camisa estaban remangadas, dejando al descubierto unos antebrazos marcados por el trabajo. No sonrió, pero sus ojos tampoco reflejaban desprecio. Simplemente eran estables, pálidas como el agua de un arroyo bajo el hielo. «Llegaste», dijo. Tragó saliva, dándose cuenta de repente de sus faldas remendadas y de su rostro sonrojado. «Dije que lo haría».
La cocina está por aquí. Él se giró y ella lo siguió a través de la tierra compactada hasta la casa del rancho. Una estructura sencilla, robusta y austera. En el interior olía a humo y polvo, con un ligero aroma a cuero. La cocina era grande pero fría. La estufa estaba negra por el abandono. Los armarios están casi vacíos. Ella exhaló un poco. Al menos esto sí lo podía arreglar. La comida ha sido sencilla, dijo Stone, apoyando un hombro en el marco de la puerta. Café, cecina, frijoles cuando me acuerdo. Necesitaré harina, sal, grasa, fresca si la tienes. Él asintió una vez, se fue sin decir una palabra más y regresó con sacos y frascos de algún almacén. Ella le dio las gracias. Él solo inclinó la cabeza brevemente y se retiró, con el eco de sus botas resonando en el suelo de madera. Loretta trabajaba. Se movía con una gracia tranquila, fruto de años de práctica. La harina se tamizaba formando una nube pálida. Amasaba la masa hasta que recuperaba su forma suavemente. Los frijoles servían a fuego lento con cebollas y trozos de jamón. La estufa rugió bajo sus manos, calentando la casa silenciosa. Mientras trabajaba, sintió algo desconocido, no aceptación, todavía no, sino utilidad. Su mundo se redujo a picar, remover, probar. Al mediodía, la cocina olía a hogar. Stone regresó con una taza de café y se detuvo en la puerta. Su mirada se dirigió a los panés que se enfriaban en la encimera, a la olla humeando en la estufa. «Trabajas rápido», dijo. «Es lo que sé». Dudó, como buscando algo más. Unas palabras. Asintió y se marchó. Pero más tarde encontró un nuevo haz de leña cuidadosamente apilado junto a la estufa. Sin decir nada, simplemente hecho. Los días adquirieron una rutina. Al amanecer, cocinaba para los vaqueros que iban y venían. Red Book, con su sonrisa pícara, Tommy Crow, James, tan silencioso como su tocayo, y Nate Hallis, joven y tímido. Al principio se mostraban recelosos, pero el hambre les nubló el juicio. A la tercera mañana, Crow se quitó el sombrero y dijo: «Señora, estas galletas son las mejores que he probado». Ante un gruñido de aprobación de los demás, ella esbozó una pequeña sonrisa de sorpresa. Stone seguía siendo un hombre de pocas palabras, pero sus silencios habían cambiado. Al principio, eran vacíos e impenetrables. Ahora, se sentían menos como muros y más como amplias habitaciones por las que algún día podría pasear. Afilaba sus cuchillos desafilados sin pedírselo. Arregló la bisagra suelta de la puerta de la despensa. Una tarde regresó del rancho y dejó un pequeño manojo de hierbas silvestres sobre la encimera, murmurando: «para estofado». Cada gesto era silencioso, pero dejaba una huella cálida. Pero los chismes se extendían por la pradera más rápido que cualquier amabilidad. Una tarde fresca, Crow trajo noticias del pueblo. «Odessa Finches tiene una nueva historia», dijo, intentando sonar casual, pero sin éxito. «Dice que Stone contrató un cerdo para engordarlo. Dice que en el rancho comerán bien porque te quedarás en la cocina y fuera de la vista». Loretta sintió el golpe bajo, una herida abierta para la que no estaba preparada. Siguió removiendo el guiso, aunque le temblaban las manos. Crow apartó la mirada, avergonzado. Nate murmuró algo sobre Odessa, sin saber absolutamente nada. Pero el daño ya estaba hecho. Esa noche, sola en su pequeña habitación junto a la cocina, Loretta se sentó al borde de la cama, mirando la pared agrietada. Apenas había creído que podría construir una vida allí. Ahora, las risas del pueblo resonaban en su pecho, diciéndole que era objeto de burla incluso a kilómetros de distancia. Consideró irse antes de que le costara a Stone el poco respeto que le había costado ganar. Se imaginó que se burlarían de él por retenerla. La vergüenza era una carga pesada. Algo. Cerca de la medianoche, un golpe la sobresaltó. Cuando abrió la puerta, Stone estaba allí, en penumbra a la luz de la linterna. No parecía enfadado ni avergonzado.
firme como siempre. ¿Necesitas algo para las provisiones de mañana? Preguntó. Ella parpadeó, sorprendida. No, gracias. La observó un instante más, con la mirada indescifrable. He oído rumores en el pueblo hoy. Su mandíbula se tensó, sutil pero claro. No dejes que te desanime. Intentó hablar, pero no le salió ningún sonido. Ningún hombre le había dicho nunca que se quedara. No ante las burlas. No te conocen, añadió en voz baja. No como yo. Asintió una vez y se marchó, sus botas desvaneciéndose en la noche. Loretta cerró la puerta, con el corazón palpitante. Las palabras no eran tiernas, pero sí pesadas, como talladas en piedra, ofrecidas como refugio. Por primera vez desde su llegada a Drake Creek, la vergüenza no la superaba. Temblaba, pero no la aplastaba. Aún así, sabía que mañana traería más susurros, más risas. La esperanza era frágil, se rompía con facilidad. Y sin embargo, mientras se metía bajo la fina manta y percibía el tenue humo de la estufa de la cocina, se permitió preguntarse si un hombre que vivía como una piedra podría también sabían cómo resistir el viento. El rancho impartía sus lecciones lentamente, como la propia pradera, paciente, implacable e inmensa. Cada mañana, antes del amanecer, Loretta se levantaba para encender la estufa, intentando calentar las frías tablas bajo sus pies descalzos. Se movía por la cocina con un ritmo silencioso, el roce del atizador, el suave golpe de las flores contra la leña. Afuera, los coyotes aullaban al borde de la oscuridad, y el viento olía a hierba mojada. La casa, antes hueca y silenciosa, comenzaba a respirar con el aroma del pan recién horneado y la carne cocinándose a fuego lento. Stone pasaba por esas mañanas como una sombra alta y silenciosa. Llegaba de alimentar al ganado, con las botas ásperas por la escarcha y las manos en carne viva por el uso de las cuerdas. Al principio, solo asentía cuando ella le dejaba el café. Ella decía, «Buenos días». Él respondía con un gruñido o una sola palabra. Pero con el tiempo, esos silencios se hicieron menos tensos. Un día, pidió galletas con miel. Otro, comentó sobre el cambio de tiempo. Su voz, áspera como cuero curtido, nunca se volvió más suave. Cálido, pero lo suficientemente suave como para dejar entrever algo humano. Loretta notaba detalles de él en los silencios que las palabras no alcanzaban. La forma en que revisaba los cerrojos cada noche, metódico y pausado. La forma en que sus manos cicatrizadas manejaban los caballos con reverencia, como si la fuerza y la dulzura no fueran opuestas. Nunca hablaba de su pasado, pero la mecedora vacía en el porche y el único par de botas cuidadosamente guardadas junto a la puerta le decían lo suficiente. Una casa construida para más de una persona había aprendido a vivir con la ausencia. Ella también tenía ausencias, pero las llenaba con comida. Cocinar para Stone y los peones se convirtió en un acto de silenciosa rebeldía contra la soledad que la había perseguido desde la infancia. Preparaba guisos sustanciosos con hierbas silvestres que él había dejado en silencio sobre la encimera. Horneaba pan de maíz tan tierno que se deshacía en sus manos. Transformó la fría y vacía cocina en un espacio lleno de calidez. Los hombres lo notaron. Redbook empezó a quedarse después de las comidas, elogiando sus pasteles con gemidos exagerados. Eso hizo reír a Nate Hallis. Incluso Tommy Crowe, parco en palabras, se quitó el sombrero al levantarse de la mesa. Stone no elogió, pero comió. Comió de verdad por primera vez en lo que parecieron años. Una noche, después de que ella asara un pollo dorado y crujiente, él hizo una pausa a mitad de bocado, la miró un instante y dijo simplemente, «Bien». Era solo una sílaba, pero tenía el peso de un hombre, acostumbrado a dar aprobación. Sintió que calaba hondo, más que cualquier cumplido que hubiera recibido. A veces, después de lavar los platos, salía a respirar el aire nocturno. Las estrellas colgaban lo suficientemente bajas como para tocarlas, plateadas e incontables. En esas noches,
Se sentía pequeña pero no aplastada, como si el mundo, vasto e indiferente, aún pudiera guardarle un lugar. Sin embargo, los chismes de Drake se filtraban incluso a través de estas millas. Los hombres traían noticias cuando llegaban a caballo por provisiones. La lengua de Odessa Finch nunca se cansaba, ocultando a su nueva cocinera como un secreto vergonzoso. Una mujer corpulenta que se mantenía en las sombras. Apuesto a que la mantenía gorda y ocupada para que nadie la viera. Las palabras llegaban a oídos de Loretta por mucho que los vaqueros intentaran protegerla. Caían como piedras sobre piel sensible. Una tarde, mientras recogía huevos, oyó a Crow murmurarle a Buck que Odessa planeaba ir ella misma solo para ver el espectáculo. A Loretta se le hizo un nudo en el estómago. Imaginó la mirada penetrante de Odessa recorriéndola, su sonrisa burlona, la cruel historia que contaría al pueblo. Esa noche, sola en su pequeña habitación, Loretta estuvo a punto de hacer la maleta. Podía irse antes de que las burlas se intensificaran, antes de que Stone se arrepintiera de haberla contratado. Pero no lo hizo. Algo en su tranquila firmeza, en la forma en que había dicho, «No dejes que te desanime», la tranquilizó. A la mañana siguiente, encontró un nuevo manojo de hierbas en la encimera. No había ninguna nota, pero sabía que había ido a caballo solo para traerlas. Las apretó entre los dedos, inhalando el aroma limpio y silvestre. Le dio firmeza en las manos mientras cocinaba. Más tarde, una semana después, Stone regresó del pueblo con un nuevo juego de cuchillos. El acero relucía, los mangos lisos. Los dejó sobre la mesa sin ceremonias. «Tuyos», dijo. «Supuse que necesitarías algo mejor». Por un momento, ella no pudo responder. Sintió un calor en la garganta. No era romanticismo, sino una especie de respeto que nunca antes había recibido. Logró murmurar un suave «gracias». Él solo se quitó el sombrero, como si el intercambio no requiriera nada más. Pequeños gestos comenzaron a llenar el silencio entre ellos. Ella remendó un desgarro en su camisa de trabajo. Él arregló la contraventana suelta de su ventana. Cuando ella se torció la muñeca al levantar una olla pesada, él, sin decir palabra, terminó la tarea y le trajo agua fría para la hinchazón. Nunca le preguntó si le dolía. Simplemente vio y actuó. Ella notó que cojeaba ligeramente en las mañanas frías y comenzó a prepararle té con corteza de sauce. No le pusieron nombre al cuidado que se brindaban. Vivía en silencio como un fuego tenue, calentando sin ostentación. Y aún más allá de su frágil relación, la pradera seguía su curso. Susurros. Una tarde, un escritor llegó a galope por el camino con noticias del pueblo. Odessa había estado contando historias sobre el caso de caridad de Stone, diciendo que el rancho se había convertido en un santuario para la mujer demasiado gorda para casarse. Los vaqueros se pusieron a la defensiva, murmurando maldiciones, pero Loretta sintió que la vergüenza le subía como la fiebre. Quería encogerse, desaparecer antes de arruinarle la reputación a ese hombre. Stone no dijo nada al principio. Simplemente terminó de ensillar su caballo, con el rostro esculpido en granito. Luego, para sorpresa de todos, salió temprano a la mañana siguiente, no por ganado ni provisiones, sino directamente al pueblo. Cuando regresó horas después, el polvo se había pegado a sus botas. Su expresión no se había suavizado, pero algo en él había cambiado. Más serio. Llevaba una nueva y pesada olla holandesa de hierro fundido y la colocó sobre la encimera con cuidado deliberado. «Para tu pan», dijo. «Supuse que te gustaría más caliente». Solo más tarde Crow susurró lo que había oído. Stone había estado parado en la puerta del salón de Odessa mientras los hombres reían, comprando la mejor comida. Con el hierro a la vista, dijo sin dirigirse a nadie en particular, «Ella alimenta a mis hombres. Ella me da de comer. Eso vale más que palabras». Y se marchó. Esa noche, sola en la cocina, Loretta recorrió con manos temblorosas la superficie negra del horno. No fue un rescate.
No la había protegido de las palabras. Pero había respondido a los chismes, no con argumentos, sino con un respeto visible e innegable. Nadie jamás había valorado su trabajo de esa manera. Nadie jamás había dicho, sin decirlo explícitamente, que merecía estar donde estaba. Sin embargo, mientras una cálida sensación la invadía, el miedo susurraba, el respeto no es amor. Él seguía siendo un hombre sumido en el dolor, y ella seguía siendo una mujer objeto de burla por parte de los de afuera. ¿Podrían esos actos silenciosos resistir una tormenta? Afuera, el viento hacía vibrar las contraventanas. El cielo de la pradera estaba oscuro, con nubes de tormenta lejanas. Una tormenta se estaba formando en el horizonte. Y en lo más profundo de su ser, Loretta sintió el temblor del cambio, como si la tierra misma se estuviera transformando, advirtiéndole que la calma nunca duraba mucho allí. La primera señal de problemas se manifestó como un cambio en el ambiente. Un sabor metálico en el viento, lo suficientemente agudo como para picar la lengua. Loretta se dio cuenta mientras amasaba la masa para la cena. La pradera que se extendía más allá de la ventana de la cocina se había oscurecido, aunque el sol aún permanecía en el horizonte. Un extraño silencio se cernía sobre la casa, tan absoluto que hacía que el tic-tac del reloj de pared sonara demasiado fuerte. Se limpió las flores de las manos y salió. El cielo se estaba reagrupando, tiñéndose de púrpuras amoratados y verdes enfermizos. En lo profundo del prado, el ganado se movía inquieto, con la mirada nerviosa. Los perros recorrían el patio con el pelo erizado. El hijo estaba de pie cerca del corral, con el sombrero calado para protegerse del viento que aún no había llegado. Sus ojos estaban fijos en el horizonte, como si pudiera leer sus secretos. ¿Tormenta?, preguntó, abrazando con fuerza su chal. Mala, dijo sin volverse. Si un rayo cae cerca, asustará a la manada. Los vaqueros ya estaban en movimiento, cerrando las puertas y revisando las sillas de montar. Sus gestos eran rápidos pero silenciosos, una coreografía aprendida tras demasiados sustos. El pulso de Loretta se aceleró. Ella había conocido tormentas en su tierra natal, pero nada comparable a la magnitud que esta tierra podía desatar. Al anochecer, el trueno retumbó sobre la llanura como un cañonazo. Un relámpago rasgó el cielo, dentado y blanco. La manada bramaba y se arremolinaba, un mar de lomos que se agitaban y colas que se movían. El aire apestaba a ozono y al miedo de los animales. Stone se subió a su caballo negro, que se balanceaba de lado bajo él. «Quédate adentro», dijo, con voz cortante y concentrada. Quería obedecer, pero el miedo la retuvo en el porche. Los hombres eran motas contra la oscuridad creciente mientras cabalgaban para arrear el ganado hacia un terreno más seguro. Cada relámpago iluminaba sus frenéticas siluetas. Gritos de jinetes, chasquidos de cuerdas, animales desbocados. La tormenta estalló por completo, luego el viento aulló y la lluvia azotó de lado. Un perno impactó lo suficientemente cerca como para partir un álamo y la explosión hizo que la manada se desbocara. La estampida comenzó con un sonido más profundo que un trueno, un bramido colectivo de terror y un repentino temblor del suelo. Loretta jadeó. La manada se movía como una inundación viviente, miles de cascos golpeando el suelo, salpicando barro. Vio una piedra al borde de la resaca, gritando, intentando controlar a los animales que la guiaban. Su caballo se resistió, resbalando en el suelo mojado. Se desvaneció en la oscuridad turbulenta, luego reapareció, una pequeña figura contra una fuerza imposible. El miedo, intenso y visceral, la desgarró. Volvió la mirada a la cocina vacía, a la luz cálida y acogedora que había creado, y luego se apartó de ella. Un instinto más fuerte que la vergüenza la impulsó a salir bajo la lluvia. Tomó 2 faroles, los encendió a pesar del intento del viento de apagarlos y corrió hacia el sonido. La noche la engulló. La lluvia le pegaba el pelo a las mejillas. El barro se le pegaba a las botas. La tierra tembló bajo la estampida.
Subió a un pequeño escalón, con el corazón latiéndole a 1000 por hora, y alzó los faroles en alto. La luz parpadeó débil pero persistente contra la oscuridad. Las balanceaba de un lado a otro, gritando como una loca, golpeando la olla vacía que agarraba por instinto. Por un instante, nada cambió. Entonces uno de los novillos que iban delante se desvió, sobresaltado por su clamor y el resplandor oscilante. Otros siguieron en un cambio lento y ondulante, una corriente redirigida. El mar de cuerpos se curvaba, no perfectamente, pero lo suficiente como para ensanchar el hueco donde Stone y los jinetes luchaban. Agitó los brazos hasta que se le doblaron, mientras las linternas ardían lentamente. Una figura emergió del caos. Piedras, empapadas por la lluvia y salpicadas de barro, se abalanzaban sobre ella con fuerza. Su rostro era adusto, pero sus ojos ardían con algo feroz. «Avanza», bramó, su voz apenas oyéndose por encima de la tormenta. Lo hizo, aunque le dolían todos los músculos. Gradualmente, la manada disminuyó la velocidad, desplazándose hacia terrenos más bajos donde los hombres pudieron contenerla. Los truenos continuaban, pero lo peor ya había pasado. La estampida se dispersó en animales temblorosos y esparcidos. Loretta se desplomó exhausta, con las linternas chisporroteando. Stone apareció de repente a su lado, desmontando con un solo movimiento pesado. Antes de que pudiera hablar, él la sujetó del brazo, no bruscamente, sino con firmeza. Su pecho se agitaba. El agua resbalaba por el ala de su sombrero en hilos plateados. «Nos salvaste», dijo en voz baja, pero con seguridad. Parpadeó, atónita, apartando la lluvia de sus pestañas. Yo, solo tú lo convertiste. Podríamos haber perdido hombres esta noche». Su mirada se mantuvo firme sobre la de ella incluso mientras la tormenta silbaba a su alrededor. Podría haberme perdido. Algo en su interior, un nudo apretado desde la infancia, desde cada risa y susurro, se aflojó aunque no lo suficiente como para deshacerse. Tragó saliva con dificultad, sin saber cómo asimilar sus palabras. Los vaqueros llegaron a caballo, cubiertos de barro y cansados pero vivos. Red Book se quitó el sombrero empapado, con los ojos muy abiertos en señal de respeto. «Nunca había visto nada igual», dijo con voz temblorosa. «Señora, nos salvó la vida». Nate asintió en silencio, con reverencia. Incluso Crotaceros Stone había logrado algo terrible. Por un instante, el mundo solo era lluvia, respiración y la certeza de que ella había importado. No por su belleza, no por su silencio, sino por la valentía que había vencido al miedo. De vuelta en la casa, ayudó a quitarse la ropa mojada, puso el café a hervir y estrechó manos. Ya nadie se burlaba de su tamaño. Nadie apartaba la mirada. La miraban, agradecidos y con cierta extrañeza. El fuego que encendió aquella noche no era solo para calentarse. Era una señal, una silenciosa reivindicación de su espacio. Cuando los demás finalmente se retiraron a secar la ropa y los sacos de dormir, Stone permaneció junto a la chimenea. Sus hombros se hundieron por el cansancio, pero su presencia se sentía más pesada, diferente. Ella le ofreció una taza de café humeante. Sus dedos se rozaron, un roce breve, pero electrizante en su honestidad. Él contempló las llamas durante un largo rato antes de hablar. «Te dije que no dejar que las palabras te abrumen». Su voz era más áspera de lo habitual. «Esta noche no huiste de algo peor que las palabras». Ella bajó la mirada, con el corazón latiéndole con fuerza. Tenía miedo. El miedo no significa fracaso. Él la miró, con una mirada suave pero firme. Significa que te mantuviste firme de todos modos. Las palabras se le grabaron en la sangre, más valiosas que un halago. Quiso llorar, pero no lo hizo. En cambio, asintió una vez, sosteniendo su mirada hasta que sintió como si una promesa se hubiera transmitido entre ellos, tácita pero real. Afuera, la tormenta rugía hacia el este,
dejando la pradera con olor a tierra mojada y a una renovación salvaje. La noche seguía siendo peligrosa, pero ya no despiadada. Loretta se quedó junto al fuego después de que Stone se retirara, mirando fijamente las llamas. Por primera vez desde su llegada a Dry Creek, se sintió no solo tolerada, sino necesaria. El pensamiento la asustó. La esperanza pesaba cuando uno aprendía a no cargar con ella. Sin embargo, brillaba con demasiada intensidad para ignorarla. Entonces, un ruido repentino afuera rompió el silencio. El lejano latido de cascos rápidos y decididos se acercaban desde el pueblo. Se dirigió a la puerta, con el corazón en un puño. A la luz vacilante de la farola, vio a un jinete solitario que avanzaba con dificultad entre la oscuridad húmeda. Quienquiera que fuese, irradiaba urgencia como un estandarte. La pradera, al parecer, aún no había terminado de ponerla a prueba. El jinete irrumpió en la noche húmeda y entró en el patio con una nube de barro y el olor a cuero de caballo. La luz de la linterna iluminó el rostro pálido del sheriff Virgil Cain. Se agachó de golpe, con las botas resonando, y no escatimó palabras. Stone, llamó hacia la puerta con voz tensa. Será mejor que salgas. Stone salió de la casa, con la camisa oscurecida por la lluvia pegada a los hombros. Loretta se quedó justo detrás, con el pulso acelerado. El sombrero de Caín goteaba constantemente mientras hablaba. Odessa Finch ha estado tramando algo. Le ha dicho a medio salón que escondes a una mujer aquí. Dijo que vendría ella misma a llevársela al pueblo si no le enseñabas lo que tenías escondido. Sus ojos se dirigieron hacia Loretta, no cruel, pero sí cargada con la verdad. Había incitado a los hombres a cabalgar con ella. No tardaría mucho. El silencio se prolongó, roto solo por el inquieto trote del caballo de Caín. Loretta sintió como la familiar quemazón de la humillación la invadía. Había sobrevivido a los susurros, pero un espectáculo público era otra cosa. Un ajuste de cuentas destinado a aplastar. La mandíbula de Stone se tensó con tanta fuerza que parecía quebrarse. No arrastrará a nadie, dijo en voz baja. Loretta tragó saliva. Sí me voy. No. La palabra fue tan cortante que le cortó la respiración. Él se volvió hacia ella, con la mirada fija a pesar de los restos de la tormenta en su cabello. Anoche te quedaste en la oscuridad y volviste hacia el rebaño. No te veré huir de la conversación. Su garganta se cerró ante mil argumentos sobre la vergüenza, sobre la seguridad, pero su mirada los empequeñeció. Por primera vez, vio en él no solo dolor, sino algo feroz, protector, vivo. El sonido de los cascos llegó poco después. Varios jinetes surcando la tierra húmeda, con faroles balanceándose. Odessa los guiaba erguida en su silla, con los labios pintados curvados en una sonrisa depredadora. Detrás de ella, hombres y mujeres se inclinaban hacia adelante para observar, ávidos de espectáculo. Se agolpaban en el borde del corral. Bueno, dijo Odessa con voz arrastrada, que resonó en la noche húmeda. Parece que los rumores son ciertos. Stone Macros, que se mantenía con una esposa más grande que su caballo. Una risa burlona y débil resonó. Ya nos imaginábamos que vendríamos a ver el premio. Cada insulto que Loretta había tragado toda su vida le oprimía las costillas. Pero Stone dio un paso al frente antes de que la risa pudiera crecer. Buenas noches, dijo con voz tranquila, pero firme. Se mantuvo erguido, con los hombros rectos, y por un momento la espectadora pareció más pequeña ante su imponente presencia. Vinieron lejos para un espectáculo, pero aquí no hay vergüenza. Odessa arqueó las cejas, con una sonrisa burlona. No hay vergüenza en la caridad. No hay vergüenza en un trabajo que salva vidas. Sus palabras fueron claras, sencillas y definitivas. Anoche, cuando la tormenta desvió el rebaño, esta mujer, Loretta Caldwell, se interpuso en la estampida y salvó a mis hombres. Me salvó a mí. Ella alimenta este rancho. Ella lo mantiene en pie.
No pronuncies su nombre como si fuera basura. Algo se extendió entre la multitud reunida. Sorpresa, inquietud. Loretta también lo sintió. El peso de un hombre que rara vez hablaba, ahora llenando el espacio como un trueno. Su voz no era alzada, pero transmitía más que volumen. Transmitía una verdad que no podía tomarse a la ligera. Odessa abrió la boca, pero la voz de Caín la interrumpió. Fría y concisa. Yo estuve allí después de la tormenta. Los hombres habrían muerto sin ella. Su mirada recorrió a los jinetes. Mejor volvamos, porque nos espera más vergüenza de la que buscábamos. El momento se alargó. La lluvia repiqueteaba suavemente sobre los impermeables. Uno a uno, los hombres apartaron la mirada. Algunos se quitaron el sombrero. Incluso la sonrisa de Odessa vaciló ante. Giró a su caballo con un movimiento de rizos. Como quieras, Macra, dijo con ligereza. Pero el tono mordaz había desaparecido. La multitud siguió su retirada, murmurando pero en silencio. Cuando el último resplandor de la linterna se desvaneció por el sendero, el patio volvió a la quietud, salvo por el leve crujido del cuero de la silla de montar y el asentimiento de despedida de Caín. Piedra nocturna, señorita Caldwell. Luego se marchó a caballo, dejando tras de sí solo el susurro de la hierba húmeda. Loretta se quedó paralizada, con la respiración entrecortada. La adrenalina la dejó temblando. No tenías que hacer eso, susurró. Stone la miró. Parecía como si estuviera midiendo cada cicatriz y cada fortaleza que poseía. Hiciste más por mí que la mayoría de los hombres, dijo. No lo voy a ocultar. Algo se rompió suavemente en su interior. No es dolor, sino el frágil caparazón de la vieja humillación que se desmorona. Su visión se nubló. Parpadeó para aclarar la vista, reacia a llorar delante de él. Seguirán hablando, murmuró. Déjalo. Su boca no esbozó una sonrisa, pero sus ojos mostraron una calidez tenue y real. Las conversaciones enredan tus raíces. La noche se sentía diferente entonces, no segura, sino reclamada. Él se volvió hacia la casa, y ella lo siguió. El calor de la lámpara de la cocina se derramaba sobre las tablas mojadas mientras entraban. Stone reavivó el fuego, cuyo resplandor, a través de largas sombras, pintaba su rostro con cambiantes tonos dorados y ocres. Por un momento, permanecieron en silencio, el aire denso con humo de leña y algo más profundo. Tomó la olla holandesa que ella había usado antes. Lo pronunció con cuidado junto al hogar, como si fuera un tesoro. Perdí mucho, dijo finalmente con voz baja pero firme. Perdí a mi esposa. Aquí he perdido una parte de mí mismo. Pensaba vivir el resto de mi vida solo, en silencio y medio muerto. Él la miró entonces sin pestañear. Entraste con pan, ruido y valentía. Hiciste que esta casa volviera a respirar. El corazón de Loretta dio un vuelco. Ningún hombre le había hablado jamás así. No con lástima, no con deseo teñido de crueldad, sino con reverencia por lo que ella dio. Quiso hablar, pero las palabras se le atragantaron detrás de las costillas. Dio un paso más cerca, con las manos ásperas y llenas de cicatrices, vacilante como si no estuviera seguro de tener razón. Entonces extendió la mano, con suavidad pero con seguridad, y cubrió sus dedos ásperos, cubiertos de flores, con los suyos. El contacto era sencillo, no una gran afirmación, pero sí conllevaba el peso de una elección. No sé qué vendrá después, dijo, pero te quiero aquí todo el tiempo que quieras quedarte. Las lágrimas picaban pero no caían. Finalmente encontró su voz, suave pero firme. He estado esperando toda mi vida un lugar que me acepte tal como soy. Él asintió una sola vez. Nada teatral, solo un hombre que cimenta una verdad entre ellos. Afuera la tormenta había pasado. Las estrellas se abrían paso entre las nubes desgarradas, brillantes y frías. Permanecieron juntos a la luz del fuego. No son amantes declarados,
sino dos almas que se reconocen tras un largo vagar. El calor que se extendió entre ellos fue lento, paciente y poderoso. Un amor nacido no de chispas repentinas, sino de manos ofrecidas en noches oscuras. Más tarde, cuando la casa quedó en silencio y el viento de la pradera susurraba a través de los aleros, Loretta permaneció despierta junto al fuego que se extinguía. Pensó en cada risa cruel, en cada vez que se había hecho más pequeña. Esta noche ella se había enfrentado tanto a la tormenta como a los chismes, y un hombre que conocía el silencio mejor que nadie había elegido estar a su lado. Miró hacia la ventana oscura donde el reflejo de la luz del fuego iluminó su rostro. Fuerte y sin ocultarse. Por primera vez, creyó que la tierra podría retenerla. Y en algún lugar de la noche, la esperanza dejó de temblar y echó raíces.